Escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Continuamos con nuestras clases de la escuela dominical y ya estamos a punto de terminar esta guía. Vamos a la lección 23. Estamos un poquito atrasados, pero gloria a Dios que los que me van siguiendo, espero estén recibiendo de estas lecciones tan hermosas donde el Señor nos sigue ministrando. Y la lección que nos toca es los mensajes de Cristo a las iglesias. Si usted recuerda la semana pasada, hablábamos de Apocalipsis 1 y aquí ahora vamos a Apocalipsis 2. Las cartas que Jesús mandó a 7 iglesias en específico. Amén. Y ahorita vamos a empezarlas a ver y me llamaba mucho la atención. Muchos hemos leído Apocalipsis y hemos leído estas cartas, pero si usted se profundiza, hermanos, y usted mira, estas cartas siguen vigentes para nosotros. No diga era para esas iglesias o era para ese tiempo. Sigue vigente y la exhortación que le da a cada iglesia es también para el pueblo de Dios. Y ahorita lo vamos a ir a ver específicamente una por una. Esta semana vamos a hablar de 4 y la semana que entra vamos a hablar de las demás. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque en todo momento Dios es fiel y Dios es bueno y nos habla a la necesidad que estemos pasando. Y esta es palabra que necesitamos escuchar para el día de hoy, para la iglesia de hoy. No es para Éfeso, no es para Esmirna, Pérgamo, todas esas iglesias. Es para la iglesia de hoy también. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a empezar esta lección. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor, de compartir esta clase, Señor. Te pido que tú me des palabra y sabiduría, que tú me traigas, Señor, las palabras y lo que tu pueblo necesite escuchar para en esta lección, Señor. Son momentos difíciles donde hoy más que nunca, Señor, necesitamos tal vez arreglar ciertas áreas de nuestras vidas, Padre, ciertas cosas que a lo mejor hemos descuidado y que es tiempo que volvamos nuevamente, Señor, a retomar las obras que hemos dejado o que hemos descuidado. Gracias por tu palabra y porque eres bueno y eres fiel, Señor. Y tú llegas siempre a tiempo, Señor, a traernos esa palabra, tanto como de elogio, como de reprensión, pero también como promesa, como las que vamos a estudiar hoy. Te damos la honra y la gloria por todo, Jesús. Amén. Y vamos a empezar, hermanos, con las cartas. Váyase a Apocalipsis 2. Y si usted ve, hermanos, estas cartas, como les decía ahorita en la oración, comienzan con elogios, pasan a la reprensión y terminan en una promesa o con varias variaciones ocasionales. Y vemos cómo Dios trataba con cada iglesia. Y yo saqué unas pequeñas notas y también aquí la guía trae unas pequeñas notas para ver qué estaba pasando un poquito en cada una de estas ciudades. Estas eran 7 ciudades que se ubicaban en lo que era antes el Asia Menor, que lo que ahora sería Turquía, perdón, Turquía Occidental. Y si usted busque un mapa y vea cómo estaban todas muy pegaditas, todas estas ciudades. Dios tenía un propósito, el Señor Jesús tenía un propósito, porque escribió una carta para cada una de ellas. Por eso que le dijo a Juan en el versículo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe, diles esto, y que cada una de ellas las pueda leer. Era un mensaje importante que el Señor Jesús le estaba mandando a cada una de estas iglesias. Y el día de hoy, hermanos, es importante que todavía nosotros recibamos lo que es para nosotros, para cada iglesia. Amén. Cada uno de nosotros podemos ser una iglesia. Y a lo que me refiero es que podemos estar pasando por algo similar y podemos necesitar esa palabra a lo mejor de ánimo como de exhortación. Y lamentablemente a veces la usamos simplemente para exhortación, pero también hay momentos de que el Señor nos dice, he visto tu trabajo, he visto que te has esforzado, pero has descuidado esto. Y el Señor siempre llega y nos dice, amén, nos dice, no solamente nos reprende, sino que también mira el esfuerzo de su pueblo, pero quiere que su pueblo corrija ciertas áreas. Y aquí era lo que eran estas cartas.
Se movieron como las cartas, las epístolas que escribió Pablo. Todo el mundo, yo creo, ahí circuló las cartas y las pudieron leer los miembros de esos lugares, de esas ciudades. Amén. Todo el mundo tuvo la oportunidad de leer estos mensajes tan hermosos, pero también tan importantes para cada una de estas iglesias. Pongamos atención, abramos nuestro corazón, nuestra mente, hermanos, y fíjese bien, empieza aquí la introducción a la lección y me llamaba la atención, donde dice que tal vez no nos ha pasado una vez, donde este mensaje era para alguien más, pero parecía que era para nosotros. Y ya mucho nos ha pasado, que parece que era para alguien más, pero parecía que nos estaban diciendo a nosotros. Y vemos que estas cartas esto eran. No solamente eran para estas 7 iglesias, sino es para la iglesia de hoy, para el pueblo de Dios que puede estar pasando por ciertas etapas en su vida, por ciertas pruebas, tribulaciones, y que ha dejado o no ha practicado o no ha tenido cuidado de ciertas cosas en su vida. Amén. Aquí podemos nosotros aplicarla para el día de hoy. Aquí vemos que no importa la distancia o el espacio que había entre ese tiempo y en el de hoy. Sigue siendo para el tiempo de hoy estas. Y vemos ahí la hermosura de la inspiración de la palabra. Amén. Vemos cómo fue inspirada a través del Espíritu Santo, que también era para nosotros. Vamos a empezar y vamos a hablar con Éfeso. Y vamos a leer Apocalipsis 2 del 1 al 3. Y esto va al mensaje a la iglesia que está en Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Bien? Fíjese bien cómo se describe el Señor Jesús, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Acuérdense que eso hablábamos, cuando Juan tuvo la visión y miraba estos 7 candeleros y miraba a Jesús en medio de ellos. Y miraba que él tenía las 7 estrellas en su mano derecha. Aquí lo vuelve a repetir el Señor y le dice en el 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjese bien cómo elogia el Señor Jesús a esta iglesia. Y vemos que esta iglesia que se encontraba en Éfeso era una ciudad muy prominente. Tenía mucho comercio y turismo, y lamentablemente era porque allí estaba un templo a la diosa griega Artemisa, que también se le conocía como la diosa Diana. Aquí era mucho movimiento, pero era por lo malo, porque era gente que iba y venía a ese templo. Y este era el mensaje que traía el Señor Jesús a esta iglesia. Y aquí lo vemos que está mostrando su autoridad, les está recordando quién es Él. Y fíjese, hallé unas pequeñas notas que yo hallé. Y Efesio significa deseada o deseable. Deseado, deseable. Y era conocida como la luz de Asia. Aquí vemos que era un centro de una densa población cristiana, y gracias a los esfuerzos de Juan, el cuerpo principal de los pastores de la región se mantuvo firme contra toda herejía y unánime en la exclusión de los maestros falsos de las iglesias. Aquí vemos que había un pueblo ferviente, un pueblo que seguía sirviendo al Señor. Por eso aquí los está elogiando el Señor Jesús. ¿Qué les dice? Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Que él les enmascaraba a estos falsos maestros, falsos profetas que se movían ahí. Muchos creían que eran no puedo decir los nicolaitas, que eran tal vez esos los que se estaban moviendo ahí, que se hacían pasar por cristianos, seguidores de Jesús, pero era solamente para meter ideas erróneas para hacer que el pueblo pecara. Y eso era el trabajo de estos nicolaitas. Busqué lo que eran nicolaitas, y quiere decir vencedores sobre el pueblo. Fíjese bien lo que significa. Significa vencedores sobre el pueblo. Aquí ellos tenían una gran influencia y era para amar.
Y aquí dice que el pueblo que buscaba, el pueblo que de veras mantenía la palabra, mantenía la palabra y la practicaba y la vivía, era un gran número. Lamentablemente había mucha adoración a esta diosa. Había ahí mucha idolatría, lamentablemente, hermanos, por causa de todo esto que estaba ahí. Y fíjese lo que estaba pasando, dice que por causa de esto, Éfeso estaba entregado a la idolatría y una de las herejías prevalecientes que consistían en afirmar que los cristianos podían participar de las inmoralidades de los festivales paganos. Por esta razón, llegamos ahorita al 4. Por eso el Señor les demandó ya en el 4 algo. Fue donde hubo la reprensión en el 4. Pero fue por causa de todo esto que se estaba moviendo. El pueblo se esforzaba, el pueblo estaba ahí peleando, manteniendo la pureza de la palabra ahí, hermanos, desenmascarando el que tenían que desenmascarar, pero estaban ahí, tal vez se creía que eran estos los nicolaitas, que, perdón, estaban introduciendo todas estas herejías en la iglesia. Y a unos sí confundieron y sí los llevaron a practicar todo esto, tal vez. Y ahí es donde el Señor les empieza a reclamar. Pero fíjese bien, ahí vemos cómo el pueblo estaba ahí peleando, tratando de, perdón, de mantener la palabra ahí, que el pueblo siguiera por el camino que el Señor había trazado por la palabra, que no se fueran a practicar todo lo que estaba a su alrededor. Lamentablemente, al medio estaban ahí en un lugar donde se practicaba mucha idolatría y muchos actos inmorales, y el pueblo tenía que apartarse de ahí y seguir fiel al Señor. Y ellos trataron de hacerlo, por eso aquí también les dice, he visto que haces eso, has probado a estas personas, los has desenmascarado y has sufrido, has estado fiel, has permanecido ahí. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Fíjese, en medio de las presiones de una ciudad que promovía la idolatría, las artes mágicas y el culto al emperador, los cristianos de Éfeso se mantenían fieles al evangelio con fe perseverante. Y es un gran ejemplo para nosotros. Aquí en medio de todo lo que podemos ver hoy en día más, hermanos, porque si usted dice algo en contra de alguien, de ser ahora todo es racismo, todo es discriminación, entonces poder llegar a un momento en donde a lo mejor seamos un poquito aislados, separados de nuestra comunidad, porque se nos puede considerar personas que están causando división por causa de la palabra. Pero fíjese lo que llega el 4 y vamos al 4 y al 6. El Señor les elogia, les habla, les dice, he visto tu trabajo. Pero viene la exhortación, la reprensión del 4 al 6. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero fíjese el 4, hermanos, y cuánto no hemos oído una predicación conforme a este versículo. Y aquí vemos, hermanos, que ellos mantenían pura la pureza, estaban ahí en medio de la dificultad, ellos luchaban. Pero fíjese lo que les dice el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa intensidad. Y este texto, hermanos, me recordaba a mí, porque cada vez que viene ese momento en que el Señor nos dice, ¿cuánto tiempo tienes de salvo? ¿Por qué haces las cosas? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué razón las haces? Y es momento, hermanos, de analizar, de decir, Señor, a lo mejor ya no deseo esa intimidad contigo como antes. La hago, fíjese bien, el Señor me decía, lo haces porque sabes que lo tienes que hacer y te motivas, pero ya no lo deseas, ya no lo anhelas como antes. Ya no esperas con ansiedad ese momento de intimidad con el Señor, sino sabes que tienes que orar, sabes que tienes que leer la palabra, pero ya no es algo que tú añores, que tú desees, que es algo que no puedes esperar para hacerlo. Y eso es lo que es el primer amor, hermanos. Hemos dejado eso. Aquí un lector de un material que yo leía me decía, somos nosotros tan ardientes y fervorosos en el Señor hoy
como lo fuimos en los primeros días de nuestra vida cristiana? Y es una pregunta que nos debemos de hacer, hermanos. ¿Lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A lo mejor lo hacemos porque sabemos que tenemos que hacer. Como el pueblo estaba ahí, hacía buenas obras, peleaba para que no se introdujeran estas falsas enseñanzas en esta iglesia de Éfeso, pero ya no lo hacían con lo mismo fervor, con la misma entrega, con la misma pasión, no buscaban esa comunión íntima y amorosa con su Señor como lo hacían antes. Y tengamos cuidado, hermanos, porque el Señor nos puede decir lo que aquí les dijo. Recuerda, arrepiéntete. Recuerda qué hacías, que ya no haces. Corrígete, arrepiéntete y vuélvelo a hacer. Porque si no lo haces, ¿qué iba a hacer el Señor ahí? Quitaré tu candelero de su lugar. Esa relación de que tenían ahí, esa protección que el Señor estaba ahí, se iba a quitar, hermanos. Dice, si no volvían a una relación recta con el Señor, Él los juzgaría quitando su candelero y ya no andaría en medio de ellos. Y eso es lo que no queremos hoy en día. Queremos que el Señor siga con nosotros en medio de todo lo que está pasando, hermanos. Sigamos. Fíjese lo que dice el 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que perseverar, el que continuar, el que venciere. ¿Qué nos va a dar el Señor? Nos daría, dice, la promesa de vida eterna para todos los que vencemos y permanecemos fieles al Señor. Entonces, esa es nuestra meta principal, importante. Queremos llegar a estar ahí con Él, estar esa vida eterna que todos queremos. So, analicemos, hermanos, ¿qué hemos hecho? ¿Estamos en el mismo entusiasmo de buscar esa intimidad, esa comunión con el Señor? ¿O ya lo hacemos simplemente porque tenemos que hacerlo? Porque sabemos que lo tenemos que hacer, pero ya no lo disfrutamos, ya no nos entregamos completamente con todo, hermanos. So, analicemos esta exhortación que recibe esta iglesia. Amén. De Éfeso, ahora vamos a Esmirna, que la encontramos en el versículo 8 al 10. Vamos a leerlo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Pues fíjese bien aquí. Dice, yo conozco tus obras. Estás pasando por un tiempo difícil. Sé lo que has hecho y sé lo que estás padeciendo. Y eres pobre en lo físico, pero en lo espiritual eres rico. Y estaban pasando tal vez por un tiempo de escasez. Y se cree, hermanos. Y en unas notas que yo hallé de Esmirna, Esmirna quiere decir mirra. Y esta palabra la vemos 3 veces en los evangelios. Amén. So, Esmirna quiere decir mirra. Y esta ciudad era una ciudad muy importante en aquel entonces. Se construyó en una colina con templos y otros edificios muy importantes que se le llamaban Corona de Esmirna. Y la ciudad lamentablemente fue destruida después. Y dice que después de haber pasado 300 años, después de estar muerta la ciudad, no haber nada ahí, fue reconstruida. Y ahí se le hizo un templo al emperador Tiberio, lo que la convirtió en un importante centro de culto al emperador. Fíjese lamentablemente lo que estaba ahí, mucha idolatría. Así como vemos que en Éfeso también, que se levantó, había ese templo de la diosa griega Artemisa, también aquí era lo mismo. Estaban peleando las mismas luchas, la misma idolatría. Eso era difícil, por eso aquí el Señor les elogia y les dice. Y fíjese bien, si usted les mira, aquí no les hace el Señor ninguna reprensión a los de Esmirna. Solo les dice, permanece fieles, sigan adelante.
Yo sé que están padeciendo, pero todo vale la pena. ¿Por qué? Porque yo les daré la corona de la vida. Entonces, persistan adelante, sigan adelante. Era una iglesia, hermanos, que se le llamaba La Bella. Era famosa porque había nacido un famoso poeta griego, Homero. Era un lugar muy reconocido. Amén. Y me llamó la atención algo que hallé de la mirra. Dice, así como la mirra debe ser molida para que despida su fragancia, el testimonio de esta iglesia, molida por la persecución, produjo una dulce fragancia que fue muy agradable para el Señor. Me gustó esta comparación. Ese pueblo sufrió, por eso era pobre. Ese pueblo, por causa de predicar y de hablar de la palabra y de ser fieles, eran pobres, hermanos. Por eso el Señor les elogia aquí. Sabemos que en el mundo pagano antiguo la religión, la política y el comercio estaban estrechamente ligados. Imagínense, si usted no participaba de todo esto, entonces usted tal vez era pobre, no podía recibir las ganancias. Lamentablemente, la ganancia estaba en el comercio, a lo mejor en la religión. Ahí se vendían cosas en la religión y ahí se enriquecían los que vendían esas cosas en esos templos paganos. Pero si el pueblo de Dios no podía hacer eso porque, claro, el Señor no le agradaba, entonces, ¿de qué vivían? Eran pobres. Sufrieron tal vez pobreza por esto, hermanos, por serle fiel al Señor y no participar de estas actividades idolatras. Entonces, ellos pagaron el precio de esa manera. Eran pobres, como les dice, pero son ricos en el Señor, en lo espiritual. Pero en lo económico eran pobres. La negativa a participar en actividades idólatras podían haber afectado negativamente el bienestar económico de estos cristianos. Sin embargo, su dificultad era temporal, pero su riqueza espiritual era eterna, y aquí el Señor les recordaba eso. Por eso vemos que el pueblo estuvo en medio, hermanos, de tribulación, de persecución por causa de la palabra, por causa del evangelio. Y hoy en día, hermanos, tal vez vamos a llegar a algo tan extremo así. Ahorita no hemos llegado a eso como estas iglesias que padecieron. A lo mejor fueron aislados, como aquí lo vemos, la iglesia en Esmirna. Estaba siendo perseguida por todo esto, porque no participaba, porque no practicaba todo esto. Entonces padecía pobreza. ¿Cuántos de nosotros podíamos llegar a este extremo, hermanos? A tener que vivir en la pobreza si es necesario para servir al Señor. Y es cosas de qué pensar, hermanos, hoy en día. Hoy en día se predica mucho, y no tengo nada en contra de eso, de la prosperidad, pero hoy en día, hermanos, se nos olvida que también a veces hay un precio que pagar al servir al Señor, y ese era el precio. Uno de ellos era eso, de vivir en escasez, no tener, no vivir en la riqueza, sino vivían muy pobres tal vez, hermanos, por causa de todo esto. Eso es algo que debemos que meditar y reflexionar. Si un día nos veamos en algo similar, donde tengamos tal vez que padecer escasez y pobreza por causa del Señor. Meditemos en eso, hermanos. Sigamos adelante. Mire aquí no hay, si usted ve, aquí no hay reprensión. Se brinca el 11 a la promesa. Amén. Que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Si usted ve ahí vemos un contraste siempre para esta iglesia. Hablábamos de pobres y ricos y de la muerte y que recibirían vida. Pero aquí vemos que en resumen, hermanos, los que siguen a Cristo en el sufrimiento, debemos de hacerlo también, en sufrimiento y en victoria. Debemos de seguir adelante, a seguirlo en lo que sea. Acuérdense que aquí les decía que algunos estarían en la cárcel, serían probados por eso, que iban a sufrir persecución por el evangelio, pero dice, tienen una recompensa. Adelante. Nosotros también, hermanos, veamos más allá de lo que ahora vemos, lo material.
lo secular. Tal vez como iglesia nos hemos concentrado tanto en lo material y hemos tal vez descuidado el área espiritual. Enriquecernos en lo espiritual, no solamente en lo material. Este pueblo a lo mejor era pobre en lo material, pero en lo espiritual era rico. Y nosotros a lo mejor estamos al revés, como pueblo de Dios. Estamos siendo enriquecidos en lo material, pero somos pobres en lo espiritual. Y pongamos a corregir esa área. Si estamos algunos de nosotros padeciendo por ahí, corrijamos esa área, hermanos. Sigamos buscando. Fíjese aquí, dice Jesús contrastó la realidad física y temporal con su realidad espiritual y eterna. Nosotros pidamos esa recompensa que viene, esa realidad que viene para el pueblo de Dios y permanece fiel. Y si usted ve lo que el Señor les pedía a todos, permanece, sé constante, no desmayes, no desfallezcas, sigue adelante, hay una recompensa, solamente esfuérzate, sé valiente, sigue adelante. Y era lo que el Señor les decía a estos pueblos. Yo he visto todo lo que haces y el Señor mira todo lo que hacemos, hermanos. Nada se va a quedar, todo lo que hacemos para el Señor, todo Él lo mira y todo recibirá su recompensa. Y aquí les decía, todo tiene su recompensa. Les daré la corona de la vida, les daré la vida eterna. ¿Qué más quieren? Esfuércense. Vamos ahora a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Pérgamo. Y vamos a leer del 12 al 13. Seguimos en el capítulo 2, vamos a los versículos 12 y 13. Ora el mensaje a Pérgamo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Fíjese cómo se escribe el Señor Jesús ahí. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Yo conozco tus obras, conozco qué estás haciendo, sé para quién estás haciendo, sé que me estás sirviendo, sé que ahí sigues, permaneces fiel a pesar de todo. El Señor siempre les reconoce y les decía, yo conozco, sé lo que estás haciendo. Yo sigo, acuérdese que de la visión que tuvo Juan, estaba Jesús en medio de estas iglesias. Les estaba recordando, Él estaba en medio de ellas. Amén. Él estaba al cuidado y al pendiente de su pueblo. Ha habido polémicas si estas iglesias eran iglesias o eran unas etapas que la iglesia iba a pasar. Pero aquí lo estamos viendo como iglesias de en ese entonces y lo que estaban padeciendo. Pero lo hermoso de la palabra es que también es para el día de hoy. No simplemente para esas ciudades, para esas iglesias que se encontraban ahí, sino es para el día de hoy, para nosotros. Aquí les está pidiendo a que se aferren a la verdad. Fíjese lo que le decía a Esmirna, permanece fiel. A Éfeso, vuelve a tu primer amor. Había algo que resaltaba en cada una de ellas y en Pérgamo era aferrarse a la verdad. También aquí Pérgamo, dice que tenía una grandiosa historia. Y ahí lamentablemente, hermanos, tenía varios templos. Dice que incluía una loma con templos a varias deidades, a varios dioses, como a Zeus, Atenea y Asclepio. Ojalá lo haya dicho bien. Este era el dios de la curación o la medicina. Dice que el altar a Zeus tenía una altura impresionante de 40 pies. Imagínense nomás. Este altar era grandísimo. Y todos estos templos atraían a mucha gente ahí. Pero ahí vemos que el Señor les muestra, hablándoles de quién, dice aquí el que tiene la espada aguda de 2 filos, que era Él. Dice, esto posible se refería a su poder para derrotar a todos los enemigos y poderes. Aquí Pérgamo estaba pasando también, como las otras iglesias, por tiempos difíciles, porque dice, moras donde está el trono de Satanás. Aquí había mucha idolatría, aquí habían varios templos. Ahí se movía también lo mismo, mucha idolatría, mucha inmoralidad. Y eso lamentablemente ha habido siempre que lo vivimos ahora.
Amén. Estamos en un mundo donde ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Estamos al revés. Y los que hacemos, los que nos podemos esforzar como el pueblo de Dios que aquí se esforzaba, se le criticaba, se le perseguía. Amén. Y aquí, y no ha cambiado ahora, seguimos en lo mismo, pero el elogio y la reprensión es la misma. Y aquí vamos que les está diciendo, los está elogiando a esta iglesia por mantenerse fiel a la verdad en presencia de los poderes demoníacos que habían ahí. Imagínense bien, aquí habla de un cristiano, de Antipas, que lamentablemente fue asesinado por el Evangelio, por su fe. Pero dice, aún ahí no tuviste temor, no te embargó el temor, a pesar de lo que viste que le pasó a Antipas, aún así seguiste, a pesar de donde estabas y el precio que podías pagar, que era que murieran también como él, como Antipas. Imagínense, aquí esta ciudad era la capital política de Asia y fíjese, y era muy famosa por su saber, su cultura y su ciencia. Se jactaba de tener la biblioteca más grande después de la de Alejandría. Se le conocía como, lo vimos en la escritura, como el asiento donde mora Satanás, el trono de Satanás. ¿Por qué era eso? Porque dice que la ciudad era el asiento de la adoración al emperador y era preeminente por su idolatría. Imagínense qué tanto se movería ahí. Y aquí la lección menciona 3 templos que estaban dedicados a 3 dioses, a 3 deidades. Ahí había mucha idolatría, también había mucho dinero y mucha ganancia, pero solamente para los que trabajaban en esa área. Se le consideraba la capital de Asia, había mucho movimiento, tenía mucho, una historia grandiosa, como decía aquí, por todo lo que se movía en esa ciudad, en Pérgamo. Pero ahí estaban los Nicolaitas y ahorita lo vamos a hablar, que acuérdense que les decía que significa vencedores sobre el pueblo. Y ellos ganaron influencia dentro de la iglesia a través del surgimiento del sacerdocio. Estas personas se introdujeron a la iglesia, pero venían con el motivo de dañar, de hacer que el pueblo practicara cosas que el Señor no toleraba, hermanos. Y ahí tengamos cuidado de todas estas personas que se pueden introducir en nuestras iglesias, haciéndonos creer que son, como ahorita le llamamos que en Éfeso, de los apóstoles, falsos maestros, que enseñan y traen cosas que es todo en contra de la palabra, pero lamentablemente unos sí son engañados y creen que podemos hacer y participamos de eso. Y yo digo participamos, no que lo haga yo, sino que como iglesia, como pueblo de Dios, mucho pueblo es engañado y participa de todas estas cosas, que es abominable el Señor. Y ahí es donde debemos de nosotros seguir luchando, hermanos, llorando, intercediendo. Amén, porque estas cartas eran para cada pueblo y el Señor me gozo de cómo fue específico con cada ciudad. Él sabía, y es lo que yo le digo, Señor, gracias. Nada se pasa de ti, nada, todo lo que pasa en nuestras vidas, tú estás al pendiente. Parece como que a veces decimos, Señor, no pasa nada, o parece que las cosas van peor. Y yo les digo porque pues han pasado muchas cosas en nuestras vidas, pero el Señor me recuerda, yo sé todo, les decía, yo sé tus obras, yo sé lo que tú haces, sé lo que estás pasando, estoy allí, no se te olvide, estoy en medio de ti, por eso les decía, diles que yo estoy allí, yo estoy ahí presente. Yo estoy ahí al alcance, no me he separado de ellos, no porque no me ven, no quiere decir que no estoy allí, estoy presente, estoy allí siempre, cuidando de ellos, viéndolos, motivándolos, trayendo siervos y siervas. Tengan cuidado con los que no son, pero yo traigo palabra, hay palabra para nuestras vidas. Y yo me gozo, hermanos, de que el Señor está al pendiente de nosotros, no lo olvidemos, pase lo que pase, estemos pasando, ya sea enfermedad, problemas económicos, problemas en el hogar, aún muertes, nosotros pasamos una, entonces, aún pase lo que pase, hermanos, debemos de saber que Dios está en control de todo. En medio de todo, hermanos, yo me gozo, porque
falleció mi abuelita la semana pasada, pero lo que me gozo es de que ella antes de irse aceptó al Señor. Eso, aunque sea un momento de tristeza, lo unimos con un momento de gozo, porque ella se fue salva, se fue con el Señor. El Señor está en todo momento, hermanos, en todas las situaciones. Ahí Él nos da la fuerza, nos da la palabra y nos dice y nos recuerda: conozco tus obras, sé quién eres, y sé lo que estás haciendo, sé tu esfuerzo. Yo estoy viéndolo, yo soy el que te doy las fuerzas, yo soy el que proveo, yo soy el que te doy. Aquí, hermanos, sigamos creyendo que este pueblo sean un ejemplo también de ver que no desfallecían. Claro que tenían cosas donde tenían que corregir, pero así estamos nosotros también. Si el Señor nos escribiera una carta ahora, yo me ponía a pensar, ¿qué nos escribiría a la iglesia de hoy, a la iglesia del Paso? Vamos a decirlo así. ¿Qué le diría el Señor a la iglesia del Paso? ¿Qué sería el elogio para la iglesia del Paso y qué sería la reprensión para la iglesia del Paso? Supongámonos a pensar, hermanos, así como a estas ciudades, a estas iglesias que el Señor les escribió. ¿Qué nos diría a la iglesia del Paso? Ahí incluye todas las iglesias que se encuentran en el Paso. ¿Qué nos diría el Señor en general, hermanos? Vamos al 14 y al 16, todavía el capítulo 2 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también, hasta el 16, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. No, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí que dijo: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y le empieza a decir el Señor, viene la reprensión. Estaban, hermanos, permitiendo estos nicolaitas que aquí aparecen, y ellos estaban llevando a la iglesia a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Ahí, hermanos, imagínense lo que estaban estas personas infiltrando en la iglesia. Y ellos se identificaban lamentablemente como seguidores de Cristo, que era lo más terrible. Se decían ser hijos de Dios, se decían ser cristianos, pero estaban desviando a la iglesia a toda esta idolatría y a la inmoralidad sexual. Tengamos mucho, pero mucho cuidado, hermanos, a quién nos escuchamos y de quién recibimos. Hoy en día es muy importante que nos dejemos llevar por su Espíritu Santo y que le pidamos discernimiento al Señor, porque es muy fácil. Parece, a veces podemos decir: no, a mí no me pasa, ay, no, a mí no me pasaría, pero como yo lo veo, hermanos, si nos descuidamos un poco, podemos ser engañados. He visto mucho pueblo de Dios ser engañado. Me duele, hermanos, ver mucho pueblo que participa de cosas que el Señor no le agradan, pero van a la iglesia, como aquí estos. Ellos van y van en los cultos, los servicios, dan todo, dan su diezmo y todo, pero cuando van en sus fines de semana participan de cosas que no le agradan a Dios. Entonces ahí puede ser una reprensión para nosotros, que tengamos cuidado, que no permitamos que esto pueda pasar a la iglesia, hermanos, que sigamos orando, que nos aferremos, como decía, a la verdad. No nos dejemos engañar por nadie. Usted siga escudriñando su palabra, siga orando para que nada, hermano, lo pueda desviar y nadie lo pueda confundir o llevar a tal grado, hermanos. Porque podemos decir: yo nunca lo haría, pero yo sé que este pueblo que llegó a tal nunca creyó que llegaría a tal a hacer esto, hermanos. Pero en un momento de descuido y en un momento de creer, estas personas, de creer que eran de Dios, entonces se dejaron engañar y participaron. ¿Y qué pasó? El enemigo los volvió a atrapar. Y ya no hubo tristeza, ya no hubo esa parte que el Señor nos hace sentir mal cuando pecamos, ya no. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Dice que Jesús les hizo una advertencia escalofriante. Si no retenían esto y regresaban a la santidad,
Él pelearía contra ellos con la espada de doble filo en la visión de Juan, que vemos en el versículo 16. Fíjese bien, sigamos, hermanos, esforcémonos. Si hemos descuidado un área de nuestras vidas, pidámosle a Dios si hemos dejado nuestro primer amor. Pidámosle a Dios en nuestra intimidad, Señor, perdóname el afán, la preocupación, sigo haciendo lo que debo hacer, voy al servicio, me esfuerzo, Señor, por guardar tu palabra, pero ya no lo hago con la misma pasión, con la misma entrega, con el mismo fervor. Ya no busco esa intimidad amorosa y cercana contra ti como antes. Sí oro, pero ya no es lo mismo, Señor. Entonces, pidámosle a Dios, hermanos, de todo lo que podamos haber descuidado en nuestras vidas, a volver a través de estas cartas que escribió, que fueron dedicadas a estas iglesias, pero que también son para nosotros, a volverlas a dejar que el Señor nos exhorte a través de ella o nos diga, corrige estas áreas de nuestras vidas. Fíjese lo que dice el 17, la promesa. En el versículo 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que mi espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí, hermanos, pues vamos al el pan, claro que es el pan del cielo, nuestro Señor Jesús. Amén. Dice Jesús hace referencia a sí mismo como el pan del cielo. Él solo es la provisión para la vida eterna. La piedrecita, y voy rápido porque ya, la piedrecita blanca puede tener dos significados. Uno de ellos, me gustaba aquí, en aquel entonces los jurados le daban al acusado, ya era una piedra negra o una piedra blanca, conforme a si era negra era para la condena y si era blanca para que lo encontraron inocente, la absolución. También otro significado podría ser de que se usaba una piedra blanca para la entrada o la admisión a una celebración pública. Aquí es muy posible que Jesús estuviera prometiendo la entrada a la última gran fiesta del Cordero. Fíjese bien qué bonito. Nos aplicamos las dos. Tal vez los dos significados son intencionados. Los fieles a Cristo son juzgados y hallados sin culpa por Dios y se les da entrada a la vida eterna con Él. Recibimos las dos. Gloria a Dios. Lo que podría significar esta piedrita blanca que habla aquí en el 17. Vamos ahora a la última iglesia que vamos a hablar esta lección, que es Tiatira. Y aquí Tiatira dice que era una ciudad más pequeña. Y se le conocía mucho por lo que hacían ahí, por el proceso de teñido de telas que vemos en Hechos 16:14. Y aquí vemos que lo que habla el Señor, y vamos ahí a leerlo, el 2, 18 y 19, el mensaje a la iglesia en Tiatira. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor, y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjese aquí, me llama la atención porque si yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo, sé cómo estás conduciéndote, sé cómo estás viviendo. Y aquí empieza el Señor a darle el elogio a esta iglesia, a Tiatira. No, y no sé por qué cuando busqué el significado de Tiatira y se lo voy a dar, pero voy a investigar si puedo un poquito más. Dice que significa sacrificio continuo, que la palabra implica que es un sacrificio cuyo trascendente resplandor queda opacado por la repetición. Aquí hablamos que dicen que los viajeros aseguran que el camino entre Tiatira y Pérgamo es uno de los más bellos del mundo. Fíjense, era hermoso ahí también. Dice que Tiatira es un puesto militar de Pérgamo. Era famosa por su industria de teñido de brillantes telas escarlata, las cuales eran muy usadas en toda Asia y Europa. Y ahí lamentablemente dice que había ahí en la ciudad un magnífico templo a la diosa Diana. Y aquí también ahorita vamos a hablar, y habla de una Jezabel, pero fíjese bien aquí, empieza a hablarle de su amor, su fe y su perseverancia.
Y aquí parece ser que la iglesia iba floreciendo porque le dice, y tus obras postreras son más que las primeras. Parecía que todo iba mejor, que al contrario, que con el tiempo iban más, pero aquí vamos a ver la reprensión. Y vamos del 20 al 25, porque ya se nos está yendo el tiempo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte y a todas las iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero para vosotros y a los demás que están en Teatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis retenerlo, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Fíjese aquí viene una reprensión fuerte. Aquí se habla de una mujer. Se habían descuidado y quedaron vulnerables a las falsas enseñanzas, situación que condujo al libertinaje. ¿Qué estaba pasando ahí? Allá había una falsa profetisa. Y tengamos cuidado, hermanos. Lamentablemente hay muchos de estos. Claro que hay grandes siervos de Dios que Dios usa tremendamente y imparten palabra y Dios los usa. Pero también va a haber muchos de estos, lamentablemente. Ya aquí era una falsa profetisa que introdujo a algunos a mezclar la fe cristiana con la idolatría y la inmoralidad. Fíjese bien, qué tremendo. Aquí el pueblo se descuidó y esta mujer aprovechó la oportunidad y empezó a dañar a mucho pueblo. Tal vez era el pueblo el que el Señor había salvado recientemente. No sabemos cuánto se dañó, pero aquí vemos que hubo esta mezcla de la fe cristiana con la idolatría. Y fíjese bien, lo que me llama la atención es que dice que aquí se le dio la oportunidad de arrepentirse, pero no lo quiso hacer. Fue confrontada con su pecado, se le dijo, tú no, lo que dices no es de Dios. Lo que tú invitas al pueblo a hacer no es de parte de Dios. No digas que Dios aprueba esto. Pero ella se negó a arrepentirse. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo ahí el Señor? Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Dice que la iba, y dicen que aquí los comentaristas notan la ironía de la referencia de Jesús a una cama al lugar mismo de su fornicación, que se convertiría en su lugar de sufrimiento para ella y para todos los que participaban de ella, adulteraban con ella. Imagínense qué triste, hermanos, que vemos a estas personas que el enemigo las usa. Y lo importante aquí, hermanos, es que fue desenmascarada. El Señor les dijo, esta no viene de parte mía. Lo que ella dice, yo no los estoy. Es una falsa profetisa. Y vendrá juicio sobre su vida. ¿Por qué? Porque no quiere arrepentirse. Entonces vendrá juicio a ella y a los que siguen practicando lo que ella dice, a los que con ella adulteran, también recibirán ese sufrimiento, ese juicio. Entonces nosotros, hermanos, tengamos cuidado, sigamos buscando que la palabra de Dios se siga guardando, que se siga predicando en los púlpitos, que el Señor siga usando siervos y siervas que llenos del Señor para que sigan trayendo esa palabra que el pueblo necesita escuchar. A veces, hermano, no va a ser palabra dulce, sino va a ser palabra fuerte, va a ser una reprensión, pero si es necesaria que el pueblo tenga que escuchar, hermanos, que el Señor use. A lo mejor va a ser criticado. Yo recuerdo que me dolía mi corazón un comentario que yo oía de un hermano que yo amo mucho, que decía que a veces se le invitaba a hacerte iglesia y le decían, hermano, usted puede predicar todo menos de esto. Le decían que no predicara. Imagínense, qué triste. Entonces el pastor, ese evangelista o ese hermano que iba a predicar esa iglesia, sabía que ciertos temas no podía mencionar en el altar, ahí en el púlpito.
Entonces es triste, hermanos, que ahora tenemos miedo a hablar ciertos temas, ya que el Señor nos dice, nos empieza a reprender. A estas iglesias les trajo las áreas donde tenían que corregirse. Y el Señor hoy en día, hermanos, todavía nos ama y nos da palabras de elogio, pero también viene la reprensión. Él quiere corregir a su pueblo, Él quiere que su pueblo esté listo para cuando Él venga, para que reciba lo que Él ha preparado para nosotros, pero hay que corregir esas áreas que cada uno de nosotros podemos estar fallando, hermanos. Veamos estas 4 iglesias que hablamos y vamos a hablar la otra la próxima semana y veamos, hermanos, si hay algo que el Señor nos está redarguyendo a cada uno de nosotros en ciertas áreas que estamos fallando y tenemos que corregir. Acuérdense bien que el Señor les decía, yo sé que te esfuerzas, yo sé que has guardado, has luchado, pero tengo unas cosas contra ti. Y el Señor nos puede decir lo mismo. Yo sé que te has esforzado. Yo he visto que tú luchas, que tú oras, que tú ayunas, que tú lees la Biblia, pero has descuidado estas áreas. Has permitido esto en tu vida. Has permitido que esto, has participado de esto. Cuidado, cuidado, corrígete, corrígete. Y es lo que el Señor nos puede decir ahora, hermanos. Nos dice, adelante, pero corrígete, corrígete. Ya no, esas cosas que te están desviando, corrígelas antes de que sea tarde. Viene la promesa en el 26 al 29. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero y como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vemos, hermanos, el Señor hablando y dando otra promesa. Aquí vemos cómo esta iglesia en Tiatira estaba creciendo de muchas maneras, pero también se estaba sucumbiendo, estaba permitiendo pecados terribles. Pero a los que podían, los que seguían, hermanos, los que vencían, dice, aunque ahora vivían bajo la opresión del mundo, un día se levantarán con él, con el Señor, para gobernar. Una vez más se hace referencia a los metales fuertes que golpean y aplastan las cosas débiles. Dice que el versículo 27 cita un salmo que profetiza el ascenso del Mesías de Dios sobre los gobernantes de la tierra. Ya voy a ir un poquito rápido porque ya casi me tomé una hora. Finalmente el Señor también les prometió la estrella de la mañana. Jesús se dio a conocer como la estrella resplandeciente de la mañana. Prometió que los cristianos brillarán con el reflejo de su gloria. Y ahí Daniel 12:3, Filipenses 2:15. Eso es un momento, hermanos, de tomar otra vez vamos a volver a, ok, Señor, vamos a corregir lo que necesita corrección y a seguir adelante, hermanos. Tal vez todo esto que ha pasado, a lo mejor un poquito nos hemos desviado, hemos fallado en ciertas áreas, por causa de todo lo que está pasando. Así como aquí vemos a estas iglesias que por causa de la persecución, por causa de lo que estaban pasando, empezaron a descuidar ciertas áreas de sus vidas, y el Señor les estaba exhortando a que se corrigieran ahorita. Ahorita que les estaba dando el tiempo de corregirse. Dice, porque si lo haces vas a recibir todo esto. Y les decía, la vida eterna, la corona de vida. Y les estaba diciendo todas las bendiciones que recibirían si ellos permanecían y corregían esas áreas de sus vidas. Hoy en día nosotros, hermanos, no podemos permitir que todo esto nos deje ahí estancados, sino salgamos de donde a lo mejor hemos caído, hemos estado. Por eso a mí me impactaba el de la iglesia de Éfeso, donde le dice, recuerda, arrepiéntete, recuerda dónde has caído, arrepiéntete, recuerda, qué es lo que hacías, recuerda, vuélvete a lo que estabas haciendo, haz memoria. ¿Dónde fue el momento que te desviaste? ¿Qué es lo que pasó que te desvió de lo que estabas haciendo? De eso que tú añorabas y ahora ya no. Entonces, meditemos en la palabra, meditemos en estas iglesias
Y pidámosle al Señor, hermanos, que corrija, que nos ayude a corregir esas áreas de nuestras vidas las cuales le estamos fallando. Amén. El tema dominante de estas cartas era un llamado a la fidelidad. Nos llama al Señor a la restauración de esa fidelidad original que Él quiere en nosotros. Sigamos a Jesús en fidelidad y buenas obras. Adelante, hermanos. Amén. Sigamos sirviendo al Señor. Sigamos escuchando. Yo sé que la pastora dio un estudio tremendo de Apocalipsis y yo mucho este material, a lo mejor ustedes ya lo saben, traté de irlo más rápido, aunque el tiempo avanzó más rápido de lo que pensé, pero vamos a darle gracias a Dios. Acuérdense que todavía no acabamos. Todavía en el capítulo 3 seguimos con las otras iglesias, que es Sardis, Filadelfia y la Odisea. Meditemos, demos gracias a Dios, hermanos, esforcémonos y miremos en qué podemos corregir en nuestras vidas, en dónde podemos estarle fallando al Señor en ciertas áreas en donde el Señor nos dice, ahora que es tiempo, corrígete. Te estoy hablando a ti, corrígete. Es el tiempo, mira todo lo que tengo para ti, solo esfuérzate y corrige esas áreas de tu vida. Amén. Vamos a orar, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das. Gracias, Señor, porque eres grande y eres bueno, Padre, y tú siempre traes palabras, Señor, a tiempo para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a corregir esas áreas en las donde podemos haber descuidado, flaqueado, haber permitido ciertas cosas, que a lo mejor, Señor, hemos practicado ciertas cosas que sabemos que no te agradan. Ayúdanos, Padre, a corregirnos ahorita que tú nos estás llamando, exhortando a través de estas cartas a estas iglesias, tú nos estás hablando y te pido que nos ayudes y nos fortalezcas y nos dé la fuerza, Señor, y nos ayudes a salir en victoria, Padre. Gracias por tu pueblo que escucha tu palabra, que se esfuerza, Señor, y que yo sé que tú sacarás en victoria, Señor, y todo eso que tú has preparado, esas promesas, tu pueblo las recibirá porque tu pueblo te ama, Señor, y escucha tu palabra. Y te doy gracias por ello, Señor, y te doy la honra y la gloria a Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.